Bienvenido a la clase número 2 del curso de melamina llamado de muebles. En este curso, en esta clase, mejor dicho, vamos a abordar lo que tiene que ver con el mobiliario, tipo y función. Si bien hay una gran variedad de tipos de mobiliario para realizar con melamina, vamos a tomar los más comerciales o los más solicitados por clientes o necesarios para que podamos aprender de forma práctica y básica el armado de estos muebles. Y haremos un recorrido en esta clase por todos los tipos de muebles, por los más importantes que queremos resaltar, para que ustedes tengan conocimiento en esta clase de los mobiliarios, las formas y la función. Si bien es cierto, el mueble se divide en dos grupos, que serían los muebles empotrados y los muebles que pueden ser trasladables. Siempre vamos a hacer hincapié en que para que podamos tener un ABC del armado, vamos a dedicarnos más tiempo en estas clases a los muebles que son de caja y que son de tipo movibles, para que ustedes puedan aprender a despiezarlos, a dibujarlos, a diseñarlos y a construirlos. En el tema del mobiliario hay elementos que forman la estructura del mueble que es importante que empecemos a identificar. Y lo vamos a detallar, está en este tipo de elementos está en su manual, en el PDF, y es importante que lo puedan consultar, subrayar y resaltar, porque son partes que vamos a trabajar en todas las clases y que necesito que las vayan identificando. Porque así vamos a poder realizar los despieces, a controlar nuestros dibujos y a ir poniéndole nombre a estas partes. La primera parte que vamos a resaltar, o el punto 1, son las partes de resistencia y de sostén. Todo mueble de caja va a contar con laterales, que son los laterales que van pasados en un mueble. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo acá, con dos recortes. Todo mueble va a llevar un lateral, un techo, un piso y algún que otro estante. Depende del diseño que vayamos a construir. El lateral es parte de la estructura que le llamaremos, en el punto 1, de resistencia y de sostén. En el cuadernillo ustedes van a ver que se le pueden poner también otro tipo de nombres, como por ejemplo se le puede llamar montante o lateral portante. Cualquiera de los dos nombres puede ir. Lo importante es que ustedes lo identifiquen con uno de los dos nombres a esa parte de la estructura. Los laterales portantes o montantes van a recibir todo el peso de la distribución del peso del mueble, ya que soportan y reciben el peso de la tapa o cubierta, soportan y reciben el peso que se va a cargar en los estantes, y soportan o contienen la base del mueble, donde también se va a derivar el peso a través de las patas, zócalos o pies, depende de lo que le pongamos a la hora de apoyar el mueble en el piso, cuando son muebles que van al piso. Cuando son muebles aéreos, de la misma manera, son muebles que van a tener un lateral, estante, piso y techo o cubierta. Los laterales le vamos a llamar montantes o laterales portantes. Cualquiera de los dos nombres puede ir. Esa es la primera, parte de la parte más importante, o una de las partes más importantes de las estructuras de los muebles, que va a servir para resistencia y sostén. La otra parte, la número 2 o la B, son las partes de relleno y cubierta. Le podemos llamar relleno lo que serían los estantes, o sea, las partes internas que van a derivar y recibir peso. Y cubierta se entiende por tapa, o lo que sería la parte del apoyo superior del mueble, que siempre va a recibir todo lo que es la parte visual del mueble, la parte de la tapa del mueble. Generalmente hay dos formas de colocar esa tapa. Puede ser que vaya del lateral, ¿no?, sosteniendo,
o que la cubierta vaya tapando el lateral o montante. Eso va a depender de la terminación o del tipo de mueble. Por eso es importante que vayamos interactuando entre tipo y función. Si es un mueble de apoyo, como es una mesa, un escritorio, podría ser una mesa de luz o un desayunador, generalmente esa cubierta va a ir sobre el montante o lateral. Si es un mueble, por ejemplo, como es un bajo mesada o una mesa de luz, tranquilamente el lateral o el travesaño puede ir pegando en el montante. La cubierta iría del lado interno del montante. Entonces, de esa manera, por forma o función, la cubierta puede ir sobre el lateral montante o portante o puede ir por dentro. Depende del mueble y el diseño que vayamos a ejecutar, a construir. Esa sería la parte número 2 de la estructura, la parte B. Luego tenemos los elementos de articulación. ¿Cuáles son estos? Los elementos de articulación son las partes movibles de nuestro mueble. Llámese puertas, cajones, bandejas deslizables, que son elementos que se van a vincular, digamos, al mueble por medio de diferentes tipos de accesorios. Llámese bisagras o correderas, que son los dos elementos de articulación que más se usan para las partes movibles del mueble. Eso es importante que tengamos a través de los catálogos. Acá en el manual ustedes van a ver, cuando lo vayan consultando, los diferentes tipos de bisagras que hay y correderas y los diferentes tipos de accesorios. Es importante que le conozcan el nombre, vayan viendo la forma y vayan viendo los códigos o los nombres con los cuales se comercializan, para que tengamos y conozcamos el lenguaje en el cual lo vamos a pedir en las casas de comercio. Hay diferentes tipos de bisagras, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos poner, supongamos que sea un lateral. Acá tenemos el ejemplo de una puerta. Hay bisagras que son para que la puerta quede así de tapa. Entonces la puerta gira y tapa el lateral. Hay una bisagra que se llama codo 18, que la puerta queda embutida en el lateral, o montante, lateral portante o montante. Entonces, depende del diseño o la forma que queramos poner en la puerta, vamos a utilizar el tipo de bisagra, que es el elemento de articulación que nos va a permitir el movimiento. También tenemos puertas, por ejemplo, que se van a abrir con un empuje. O sea, le vamos a empujar y se va a abrir la puerta, que se le llama push. Tenemos bisagras o elementos de articulación de cierre o deslizamiento suave, que van a cerrar suavemente sobre el lateral portante o sobre el montante. Por eso es importante que vayamos conociendo los elementos de articulación, y eso va a incidir también en la tecnología que le vamos a incorporar a los elementos de articulación. En el caso de las correderas, también tenemos varios tipos de correderas. Tenemos correderas comunes, con ruedas de PVC, tenemos correderas telescópicas, hay correderas de deslizamiento suave, hay correderas push, que ustedes van a empujar el cajón y se abre solo. Entonces, esos elementos de articulación lo vamos a ir conociendo y vamos a ir pensando para nuestro proyecto o el trabajo práctico qué tipo de articulación o qué tipo de terminación le vamos a dar a las puertas, a los cajones, a las correderas, para que podamos ir conociendo y familiarizándonos con estos accesorios de articulación. Bien, el punto número C tiene que ver con los elementos ornamentales o de ornamentación. Ya habíamos visto en la clase 1 que existen diferentes tipos de tapacantos que hacen a la ornamentación del mueble. Son detalles de distinción que le pueden agregar algún tipo de toque visual o de diseño, como en este caso, si una puerta le queremos poner un perfil manija de aluminio, le estamos dando un toque metálico a la puerta, un corte en el diseño, y le estamos dando también una función que sirve de apertura. En otros casos, por ejemplo, para terminaciones, a las puertas se le podrá poner un tapacanto de aluminio, que es un accesorio visual. No hace a la estructura de la puerta, porque la puerta puede ir sin aluminio o con aluminio, pero sí hace a la estética.
sí afecta el diseño, afecta también la terminación, cómo se va a ver al tacto. También afecta también a la vida útil del mueble, porque un canto de aluminio es mucho más resistente, por ejemplo, que un canto melamínico, que está hecho a base de resina y de papel. Por eso, por función, por uso o por durabilidad, vamos a ir utilizando diferentes tipos de materiales en los cuales vamos a ir incorporándolos para, como detalle visual o de durabilidad, o de estética o de diseño. Y el último punto que quiero compartirles sobre los elementos de la estructura del mueble sería los elementos varios. Acá podrían ir diferentes tipos de accesorios. Por ejemplo, entrarían los que son las manijas o tiradores, que son de apertura de puertas o de cajones. Podrían entrar lo que es corredera para puerta corrediza. En el caso de placares vienen dos tipos de correderas. Tenemos corredera, un tipo de corredera que se llama D52, que trae perfiles inferiores, perfiles superiores y un kit de ruedas. Pero hay otro sistema que se llama el sistema kit integral Rimac, que ese trae corredera, riel superior, riel inferior, ruedas y parante para las puertas. Un parante que la puerta le sirve como manija para la puerta del placar. En los elementos varios también entrarían, por ejemplo, otro tipo de materiales como son los vidrios. Se utiliza para el caso de la melamina, se utiliza por ejemplo una melamina de 15 milímetros, un vidrio de 3 milímetros, se le pone un tapacanto a ese vidrio y a ese elemento vario, que entra en el grupo de los varios, le llama piel de vidrio. Vidrio, melamina y aluminio. Puede ser vidrio, melamina y tapacanto PVC. Y así podemos interactuar. Puede ser vidrio, melamina y tapacanto melamínico. Ahí entrarían diferentes tipos de materiales para conformar lo que es una puerta. En varios también pueden entrar decoraciones con vinilo, pueden entrar apliques de aluminio como cintas o figuras. En el tema de los varios también podría entrar tranquilamente las pantografías, o sea los calados de las melaminas para poder aplicar diferentes tipos de vidrios o espejos. Entonces podríamos interactuar lo que es metal, vidrio, tela también. Por ejemplo, los respaldos de somier se le puede hacer un aplique de tapicería que entraría dentro del grupo de los elementos varios que conforman la estructura de los muebles. Y de esa manera tenemos laterales, tenemos cubierta y relleno, tenemos envoltura, o sea las puertas, tenemos articulación, o sea elementos de articulación como son bisagras, correderas, puertas, cajones, etc. Y tenemos los elementos ornamentales que pueden ser las manijas, los tiradores, los perfiles, y los elementos varios como ser la tela, el vidrio, el cuero y diferentes tipos de metales como el bronce que interactúan con la estética, el diseño y la apariencia del mueble. Vamos a analizar lo que es los complementos del mueble. Si bien es cierto, esto es vamos a interactuar con nuestro manual, el manual que ustedes tienen en PDF, quisiera que puedan repasar esta clase porque van a tener muchísima diversidad en lo que hace a puertas, a cajones, a la forma y al diseño de tanto puertas y cajones en diferentes espacios. No es lo mismo un cajón para un mueble aéreo que un cajón para un mueble empotrado, como puede ser un chifonier, como puede ser un interior del placar que apoya el piso. Tanto la carga del cajón como el desplazamiento, longitud, profundidad van a ir variando de acuerdo a la forma y a la figura que tenga el mueble y al espacio donde vaya emplazado el cajón. En el caso de puertas, ya hemos visto algunos tipos de puertas o algunos tipos de formas de puertas, pero hay una gran diversidad, tanto en espesor, como pueden ser puertas desde 15 milímetros a 18 milímetros, o por qué no, puertas compensadas de mayor espesor, depende del diseño y la característica y la función del mueble. En el caso de puertas también tenemos la versatilidad de hacer puertas de abrir, puertas corredizas y puertas rebatibles. Por eso es importante que a medida que vamos diseñando o
o preparando un diseño, tengamos que tener en cuenta qué tipo de apertura y qué tipo de desplazamiento van a tener nuestras puertas. Por eso, los complementos del mueble se dividen en dos. Primeramente las puertas. Para muebles de caja, por ejemplo, tipo mueble de oficina, mueble de sala, se podría utilizar tranquilamente las puertas corredizas. En el caso de puertas corredizas para muebles de sala, pondríamos acá esta salvedad: las corredizas podemos utilizar, y anoten bien este accesorio, es la guía D52. Esa guía viene con 2 rieles inferiores, 2 rieles superiores y un kit de ruedas. En el caso que tengamos que poner puertas corredizas en placar o frente al placar, ya apunten, para frente del placar sería el kit integral de la marca Rimac o de la marca Ducasse, que viene riel inferior, riel superior y parantes para puerta. Y para los parantes de cada puerta, o sea, el perfil que le da rigidez a la puerta, viene también una felpa de contacto. Eso es importante, que vamos agendando, que nos vamos familiarizando con el tipo de puerta y el tipo de raje que vamos a utilizar. Para el caso de las puertas que son de abrir, la terminación que tenga la puerta o el desplazamiento que tenga la puerta va a depender de la bisagra con la cual lo diagramemos al mueble. Si hemos dicho que si hacemos una puerta de tipo tapa, o sea, una puerta que va a tapar la montante, va a girar sobre su eje en su bisagra y va a tapar la montante, vamos a utilizar la bisagra codo cero. Y eso también quiero que apunten, porque es muy importante. Puertas tapa sería codo cero. Para puertas tapa, codo cero. La puerta tapa que tapa todo el lateral de la montante es codo cero. Si ustedes quieren que la puerta se desplace unos 4 o 5 milímetros sobre la montante o sobre el lateral portante, vamos a utilizar la bisagra codo 9. Codo 9 significa que va a estar desplazado entre 5 y 9 milímetros del lateral final del lateral portante. O sea, puerta con desplazamiento sería la bisagra codo 9. Agenden bien, porque eso hace a la estética del mueble. Ustedes pueden querer que la puerta tape todo el montante, así es codo cero. Codo cero, ¿por qué? Porque regula el cero del lateral. Pero si ustedes quieren regular entre 5 y 9 milímetros al centro del lateral portante o de la montante, van a trabajar con la bisagra de codo 9, porque tiene hasta 9 milímetros de desplazamiento desde el final. Codo 0 y codo 9. Y si ustedes quieren que la puerta quede interna en la caja del mueble, así, y abra dentro del eje, dentro del montante o del lateral portante, vamos a elegir la bisagra de codo 18. Esa se usa, por ejemplo, para puertas como los secreteros, que van internos en el montante y lleva aparte una cerradura. Por eso es importante que para cada puerta y cada mueble ustedes ya vayan pensando qué tipo de estética o qué tipo de terminación van a tener las puertas y qué tipo de formato vamos a presentar cuando diagramemos el mueble. Entonces, una puerta embutida es codo 18. Se llama así la bisagra de cazoleta o de codo porque es una bisagra que va a trabajar sobre un eje y le va a dar la regulación de acuerdo a los milímetros que tenga para regular. Codo 0 regula 0, codo 9 regula 9 y codo 18 regula interna. Entonces, de esa manera vamos identificando los diferentes tipos de bisagras, y en este caso estamos viendo en esta clase cómo el complemento del mueble, como es una puerta, puede tener diferentes tipos de accesorios, incluso para el mismo sistema de puerta. Tenemos puertas corredizas, ¿no?, con D52 o el kit integral.
Y las puertas de abrir tenemos tres tipos. La puerta de codo 0, la puerta de codo 9 y la puerta embutida de codo 18. Ahora, en cuanto a puertas y a terminaciones, también hemos dicho, y vamos repasando esta información, que se le puede dar diferentes tipos de terminaciones, diferentes tipos de aperturas. Y acá vamos a hacer un espacio, viendo este detalle. Por ejemplo, tenemos la puerta que va de terminación con un perfil manija. Ya hemos visto eso. La puerta que de terminación lleva un canto de aluminio. La puerta que de terminación puede llevar un canto melamínico, de resina melamínica, o de PVC. Depende cómo encaremos nosotros la diagramación del mueble. O también voy a dibujar acá un corte, la puerta que lleva un corte o biselado. Hacemos un corte de lo que es una melamina y podemos hacer una incisión. El biselado puede ser de dos tipos. Puede tener unos 5 milímetros acá de rectitud y luego el chanfle a 15 milímetros del corte le va a quedar este biselado. Algunos clientes o diseños piden que el biselado sea a filo. O sea que esta es la melamina y hacemos un biselado a 15 milímetros a filo del final de la puerta. Este tipo de biselados sirven para evitar de usar para no usar ni perfil manija, ni tampoco usar ninguna manija, y le da una terminación de tipo minimalista al mueble. La apertura va a ser directamente el biselado. Les puedo marcar acá los dos tipos de biselado, como se vería en físico. Ese sería un corte, y el otro tipo de biselado al filo. El corte quedaría así. Este corte sería oportuno que lo haga un carpintero profesional. Pueden llevar las puertas a la carpintería, porque generalmente en las casas que le van a vender la melamina y hacen los cortes rectos, no hacen este tipo de trabajo. Pero sí, en cualquier carpintería se lo pueden hacer si es que el diseño así lo requiere. Entonces las puertas pueden tener perfil manija, pueden tener biselado o pueden tener simplemente un tirador. O si no van a tener ningún tipo de tirador, podemos poner, y eso también es importante que lo apunten, que es un tipo de bisagra que no notamos recién, las bisagras push. Se llama así la bisagra porque tiene un sistema de empuje y de apertura automático. Van a tocar la puerta en un punto y se va a abrir sola. Entonces, sin biselado, sin manija, sin perfil manija, con la bisagra push ustedes empujan y la puerta se abre. Entonces de esa manera tenemos complemento del mueble con diferentes tipos de articulaciones que darán diferentes tipos de toques, ya sea en diseño, en acabado o en herrajes, para tener toda la versatilidad que necesitamos en diferentes tipos de puertas. Cuando estamos hablando de complemento de mueble y vemos todo lo que es el mundo de lo que es puertas, no nos tenemos que olvidar que también falta una parte importante que sería la parte de cajones. En cajones tenemos diferentes tipos de cajones, depende de lo que vamos a cargar por peso, depende de lo que vamos a mostrar, o sea, por estética. En muchos casos hay cajones que lo dejaremos dentro del mueble, por eso es importante que cuando hagamos el despiece y el diseño, ubiquemos los cajones de la manera más versátil posible. Donde sea necesario vamos a ocultar los cajones y donde sea necesario los vamos a mostrar. Por eso quisiera que veamos la estructura de un cajón. Cómo se conforma un cajón. Y acá voy a dibujar. Para un cajón tenemos laterales. Este es un dibujo que estamos haciendo de planta. Tenemos laterales, travesaños, y por separado le voy a dibujar acá la tapa del cajón. Cuando el cajón es frente a la vista, la tapa del cajón
va a sobrepasar la medida por la longitud total con laterales incluidos. Cuando el cajón va a ser un cajón embutido, la tapa del cajón va a ser exactamente la misma medida más el espesor de las guías, solamente de la longitud del cajón. Por eso es importante, y cuando ustedes elijan el proyecto que quieran armar, lo voy a guiar para que podamos hacer el despiece correcto, si el frente de cajón va de tapa o el frente de cajón va embutido. También eso va a incidir en la medida, en la calculimetría de la longitud de la profundidad del cajón, que sería esta medida, digamos la longitud del lateral. El travesaño o el cálculo del travesaño va a depender de la medida de la modulación. Toda modulación para cajonera tiene una fórmula especial para que la podamos calcular perfectamente y así nos da la medida exacta del travesaño. Entonces tenemos básicamente 5 piezas de 18 milímetros para armar un cajón, laterales, travesaño y frente de cajón, más el fondo que siempre recomendamos que sea de 3 milímetros si es posible. Si es un cajón que va a aportar mucho peso, se puede poner un fondo de 18 milímetros o uno de 5,5 si es de peso medio. De esa manera vamos a tener ya 6 piezas para armar un cajón. Tenemos lateral, tenemos travesaño, tenemos frente cajón y tenemos fondo. Todas esas partes es bueno que las tengamos identificadas a la hora de hacer la lista del despiece. La lista o el cuadro que también está en el manual, ustedes pueden ir repasando y revisando, de un despiece, el cual nos permite identificar cada parte del cajón, cada medida, de acuerdo a la terminación, a la medida final del mueble, y si los muebles van embutidos o van a la vista, también eso va a incidir en nuestros cálculos. Dejamos acá en esta parte lo que es complemento del mueble, ¿no? Lo que es puerta y cajones, y ahora vamos a pasar a lo que es las tipologías de los mobiliarios. Ya hemos dicho que hay diferentes tipos de muebles en los cuales vamos a ir diagramando, diseñando para cada espacio. Tenemos muebles de caja que van al piso, muebles de caja que van aéreo, en el caso de cocinas, en el caso de baños. Tenemos muebles de caja para el guardado de ropa, o sea, roperos, placares. Tenemos muebles de caja para sala, como son los del SUAR, como son los modulares. Tenemos muebles de caja para diferentes tipos de equipos, como puede ser audio y TV. Y esos muebles van a tener, como siempre, una estructura integral. Pisos, laterales, techo, puertas, estantes. Pueden ir aéreos o con patas. Los muebles de caja generalmente son portantes de una buena cantidad de peso. Por eso recomendamos la melamina de mayor espesor, la MDF de mayor espesor con melamina que es de 18 milímetros. En el caso de los muebles de caja vamos a apuntar acá que tenemos para cocina, que serían los bajos y las alacenas, los de sala, y los muebles de caja también para dormitorio, que sería la parte de roperos. En el caso de los muebles de tabla, o los muebles de apoyo, los muebles de trabajo, tenemos una gran variedad. Escritorios, desayunadores, mesas ratonas, estantes flotantes, desayunadores rebatibles. Es importante que apuntemos esta variedad porque es muy probable que nos pidan diferentes tipos de presupuestos en esta línea de muebles. Tanto para oficinas como para el área comercial se van a utilizar muchísimos muebles de apoyo. Y ahí también donde podemos interactuar con el tema de colores, ¿no? Por diseño, el tema de terminaciones, por ejemplo, para los cantos, en el caso de escritorios o mesas, que queramos darle un mayor espesor y una mejor visual al hacerlo de 36 milímetros. Bueno, para el caso de lo que es de apoyo de mesa de luz, tenemos la opción de hacer mesa de luz al piso, movibles, o mesa de luz flotantes, empotradas. En los dos casos se trata de
si bien es cierto hay una mixtura, porque son muebles de caja y a la vez muebles de apoyo, entonces vamos a ir respetando los parámetros de armado y de diseño. Acá podemos anotar entonces los muebles de tabla, desayunadores, mesas y escritorios, que son muebles de trabajo, muebles de apoyo, muebles de tabla, se les llama muebles de tabla. Y finalmente tenemos los muebles de reposo. Para los casos de los muebles de reposo, la melamina es un material bien maleable, bien versátil. Ustedes van a ver que en los bares se usa muchísimo, los bancos dobles para que la gente pueda sentarse y apoyarse. Tenemos diferentes tipos de mesas con patas metálicas, mesas fijas, mesas flotantes, y ahí se interactúan los muebles de reposo, como ser los bancos y los asientos, con los muebles de tabla. En el caso de los dormitorios, por ejemplo, también podríamos hacer una base para somier con cajonera, que está muy de moda para aprovechar el espacio que queda debajo del colchón, o una base para colchón sería mejor dicho, que es un mueble también que sirve para reposo. Después tenemos diferentes tipos de divanes, muebles rebatibles que pueden utilizarse con almohadones, con cajones, tanto para living como para dormitorio, y esos muebles construidos en melamina son de muy buena resistencia y ayudan a utilizarse en espacios de la casa, como pueden ser los dormitorios, los living o los monoambientes. Finalmente tenemos dentro de la tipología de los muebles, del mobiliario, los muebles para diferentes tipos de equipos. En el caso de los muebles para equipos, ya sea de audio, rack de audio, TV, hay una gran versatilidad. Es muy probable que interactuemos muebles de caja con repisas flotantes, con revestimiento contra pared. Vamos a también interactuar con soporte para TV, por eso es importante que cuando hablemos en la clase que es de montaje e instalación, conozcamos los diferentes tipos de formas de fijaciones para este tipo de mobiliario. Ahí vamos a también tener que ver la combinación de colores, en el ambiente donde vaya emplazado el mueble. Va a tener mucho que ver la dimensión de los artefactos y equipos, por ejemplo, si va un equipo de audio, si lleva parlantes, si hay DVDs. Hay que tener en cuenta todas las instalaciones eléctricas, las instalaciones y los pasos de cables. Vamos a tener que tener en cuenta también qué tipo de altura y longitud, porque muchas veces van TV y audio, los dos tipos de equipos en el mismo mueble, entonces van a interactuar diferentes tipos de apoyos, diferentes tipos de repisas. También tenemos que ver la resistencia. Generalmente son muebles que llevan cajones, partes abiertas, partes aéreas, partes flotantes. Se puede jugar muy bien esos estantes flotantes con los perfiles ya sea de aluminio para 36 milímetros o todo lo que es canto de PVC. Se puede utilizar también los diferentes tipos de aperturas push para que el mueble sea minimalista, o utilizar los cantos biselados. Y así terminamos en esta clase con lo que son complementos de muebles, puertas, cajones, diferentes tipos de puertas, y lo que hace a tipología de mobiliarios, cómo armar los muebles de caja. Dentro de los muebles de caja, ya sea para cocina y para roperos, también vamos a considerar en una clase específica el relevamiento de nichos para hacer muebles empotrados, porque no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer muebles de caja separados de la pared. Muchos comitentes, muchos clientes que ya tienen, por ejemplo, las mesadas puestas con paredes de canto apoyadas, paredes de mampostería, les van a pedir que hagan solamente los marcos o las cajoneras o los espacios internos de esos nichos, y les van a pedir que revistan los frentes de las paredes. Por eso que también tendremos que aprender el relevamiento, la medición, para tener los diferentes tipos de cuidados por falsa escuadra o por diferencia de medidas, para que podamos hacer los muebles a medida. En el caso de muebles de caja, de muebles de tabla, ya sabemos que son los desayunadores, las mesas y escritorios, los muebles de reposo, sillones, divans, portacolchones o portasomier,
Y finalmente lo que sería para todo tipo de equipos, TV, audio y otro tipo de accesorios. Vamos a ir viendo y vayan consultando el manual, la diferente tipología, y seguramente ustedes van a ir en su proceso creativo de diseño eligiendo alguno de estos muebles, pensando en construirlo de forma física y poder materializarlo en un proyecto, y nosotros le vamos a ir guiando para cómo hacerlo, tanto el diseño, el dibujo, el despiece y el armado. Nos vemos en la próxima clase.